Bienvenido al podcast Empresario en la Era Digital. Conducido por Mauricio Bustos Eguía, fundador de Elévate y especialista en transformación digital de las empresas. Creado para quienes desean elevar sus negocios, modernizar sus procesos, crear mayor riqueza y tener alto impacto. Espacio para los empresarios que están listos para desafiar los retos y aprovechar las oportunidades de la economía digital, aprendiendo sobre las mejores metodologías, tecnologías, estrategias de liderazgo, oportunidades de negocio, entrevista a expertos. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho entusiasmo. Bienvenido a un episodio más de Empresario en la Era Digital. Y bueno, el día de hoy seguimos con los temas de cultura organizacional, un tema muy interesante que he preparado para compartir en este episodio y tiene que ver con 3 pasos que un líder debe procurar para construir una cultura productiva y de compromiso con su equipo. Y quiero empezar algo que aprendí con un maestro, un mentor de la autoayuda, del desarrollo personal, Wayne Dyer, en paz descanse, en donde platicaba sobre esta metáfora, esta pequeña historia, en donde uno de sus vecinos en una cabaña, y tal vez lo decía a manera de broma, había perdido las llaves del auto. Y se encontró que el vecino estaba buscando las llaves del auto fuera de la cabaña con las luces del carro prendidas para poder tener cierta iluminación. Ya con la luna y con las luces del automóvil podía buscar las llaves que no podía prender el automóvil. Y cuando estaba buscando llega Wayne Dyer, le pregunta ¿qué estás haciendo? Y le dice estoy buscando las llaves que se me han perdido. Y pues como un buen samaritano y buen vecino, Wayne empieza a ayudarle a buscar las llaves allá afuera donde las estaba buscando. Y la clásica pregunta que hacemos cuando a alguien se le pierde algo es que le decimos ¿en dónde las dejaste? Y entonces Wayne Dyer le pregunta a su vecino, oye, ¿en dónde las dejaste? Y entonces el vecino le contesta de manera muy, de manera muy irónica, las dejé adentro de la cabaña. Entonces Wayne Dyer le pregunta, ¿pero por qué estamos buscándolas acá afuera? ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que adentro está demasiado oscuro y es imposible ver. Y esta es un poco, esta pequeña historia es algo que nos hace reflexionar sobre lo que nos ocurre en la vida constantemente. Cuando tomamos una salida fácil porque conocemos y sabemos y nos sentimos cómodos con ese tipo de soluciones, aunque no es la solución verdadera. Nos pasa constantemente cuando los empresarios pensamos que tiene que ver con crecer nuestra empresa, hacerla más rentable, tiene que ver con adoptar una mejor estrategia o mejorar los procesos. Sin duda eso es algo sumamente relevante, pero donde verdaderamente hay un gran cambio para crear más riqueza, para establecer una rentabilidad, un crecimiento y una prosperidad, tiene que ver con trabajar con la cultura. Y el tema de la cultura por eso se convierte en algo tan relevante en este momento del tiempo en donde hay un cambio de paradigma en los negocios, en el mundo en general. Y fortalecer la cultura implica crear la posibilidad de que nuestros equipos puedan responder a estos cambios, que puedan trabajar en nuevas soluciones ante nuevos retos que van a enfrentar. Y tiene que ver con la posibilidad de que puedan tener esas capacidades de aprendizaje y que puedan tener esas capacidades de respuesta rápida. Entonces los temas de cultura se convierten en un tema súper importante. Sin embargo, muchas veces los empresarios, como no sabemos, no nos sentimos cómodos con los temas de cultura, en muchas ocasiones no nos sentimos cómodos porque muchos de los temas que verdaderamente que estamos acostumbrados a resolver tienen que ver con temas operativos, con compraventa, con nuestra profesión, nuestra especialidad, pero el tema de la gente luego no es nuestra especialidad y es un tema complicado. Entonces decidimos no entrarle al tema de la gente, al tema de la cultura, y sin embargo pues nos quedamos buscando las llaves en esta metáfora en donde está el usado y no vamos adentro
en donde está oscuro, donde está difícil, pero donde verdaderamente está la solución, que son las llaves. Entonces me gustaría iniciar con esta pequeña historia diciendo que el verdadero cambio, el verdadero potencial de resolver muchos temas, muchos retos se encuentran en la cultura. Y por eso queremos hacer un esfuerzo por dotar a los emprendedores, a los empresarios, de herramientas que les permitan ser más efectivos en responder o en resolver ese tipo de cuestiones. ¿Pero qué es la cultura? La cultura es el conjunto de creencias, de creencias que las personas tienen acerca de la manera en cómo uno debe comportarse en un espacio social. Vamos a definir un espacio social como un espacio de circunstancias. Por ejemplo, no es lo mismo el comportamiento que vamos a tener si vamos a la iglesia, o si vamos a un restaurante, o si vamos a una fiesta. En cada uno de estos espacios, la manera en que debemos de comportarnos, o lo que esperamos y lo que esperan los demás de comportarnos, es distinto uno del otro. Y eso tiene que ver un poco con el tema de la cultura. La cultura es ese conjunto de expectativas que los miembros de una organización poseen acerca de cómo uno debe de pensar, cómo uno debe de hablar, cómo debe uno de actuar para formar parte de ese espacio social. Asimismo, la cultura podemos también definirla como el conjunto de creencias acerca de lo que uno no puede hacer, o lo que uno no puede decir, o lo que, si uno desea permanecer como parte de uno de los miembros de ese espacio social, qué es lo que se espera que pueda hacer y decir. A esas creencias les llamamos a veces tabúes, ¿no? Y eso es lo que compartimos muchas veces en esos espacios sociales. La cultura no está escrita en documentos oficiales ni expresada en los discursos de los líderes. La cultura está presente en la mente de las personas que la viven. No es lo que alguien dice, sino lo que todos comprenden. Y esto es sumamente relevante. No es lo que alguien dice, sino es lo que todos comprenden. Es principalmente subsecuente a entender un mapa mental, o a tener este mapa mental de cómo debemos proceder alineado a nuestras costumbres, o a las costumbres que ha adoptado un grupo social o un espacio social. En resumen, pues, la cultura es la filosofía que deriva en valores en acción, es decir, en comportamientos de las personas dentro de un espacio social, que puede ser una empresa, y que nos vamos a estar enfocando mucho en los temas de la organización en la empresa, pero que este espacio social también sin duda puede ser una familia, los vecinos, una comunidad, un país. Entonces, la cultura, lo más importante que tenemos que saber es que la cultura se aprende con ejemplo, o a través del ejemplo. Y eso lo podemos ver cuando tal vez en una familia los hijos al final del día, o al final de su educación, van a repetir lo que observaron. Van a imitar lo que observaron de sus padres, más que seguir los consejos de lo que sus padres les dijeron. Así como es los niños que aprenden de la cultura de su familia, de su entorno. Por eso a veces los padres estamos preocupados qué tipo de entorno queremos darle a nuestros hijos, a qué escuela los vamos a enviar, en dónde vamos a vivir, y pensamos mucho en ese entorno social, porque sabemos que ese entorno social los va a influir de manera muy importante, porque van a aprender de la cultura de ese grupo, de ese espacio social, y van a aprender observando a sus líderes. Las organizaciones tienen siempre la tentación de impartir la cultura como si fuese una especie de curso, o de taller, o de lecciones, diciendo la misión, la visión, los valores, las reglas de comportamiento y otros imperativos que son presentados como pilares de la cultura. Y esto está bien, ¿no? No es algo que está mal, pero no es como realmente se transforma la cultura. Como decimos, la cultura se transforma en el ejemplo. Es un tema mucho más vivo que la definición de estas misiones, visiones, valores. Sin embargo, es muy importante, por supuesto, tener esa definición clara, y que pueda ser un material, una guía para predicar, para promover. Pero el verdadero
la verdadera cultura o el verdadero cambio o el verdadero liderazgo se va a ejercer en el ejemplo. Muchas veces, aun cuando sea de esta forma, los líderes juegan un rol fundamental para mostrar congruencia con su ejemplo y muchas veces vemos que esto no ocurre de esa forma. Entonces no hay ese proceso de liderazgo. Entonces voy a hablar de 3 pasos fundamentales. En el primer paso tiene 3 etapas y luego voy a hablar de lo siguiente, el paso 2 y el paso 3, de cómo un líder puede promover, transformar una cultura más productiva y de mayor compromiso en su equipo o en su empresa. Entonces el primer paso es definir estándares y en este definir estándares hay 3 como semi o subprocesos, ¿no? Primero es definir estándares. ¿Y cómo definimos los estándares? Es teniendo conversaciones con nuestro equipo, donde juntos vamos a definir la forma de pensar, la manera en que vamos a hablarnos, la manera en que nos vamos a relacionar, cómo vamos a actuar y cómo queremos promover o de qué forma queremos promover nuestras relaciones. Esta es la manera en que se va a implementar la estrategia del cambio cultural a través de estas conversaciones, de estos pequeños acuerdos. Es la forma en que vamos a ser congruentes con nuestro propósito y vamos a llevar a cabo nuestros objetivos. Entonces tenemos que, por supuesto, entender que la cultura la diseñamos la cambiamos por diseño, porque tenemos una estrategia, porque tenemos un propósito, porque queremos lograr algo y estamos motivados a cambiar o a transformarnos del punto A al punto B, hablando de la cultura. Y para eso entonces el primer paso es definir esos estándares. Y pues a pesar de que cualquiera puede iniciar esta conversación que estoy diciendo, el que inicia la conversación justamente es el líder, que da el primer paso y que promueve de manera sistemática que se den estas conversaciones. ¿Y cuáles son estas 3 subetapas de definir estándares? Bueno, primero es proponer. Y proponer nos referimos a explicar con mucha claridad de qué se va el estándar, de qué se refiere el estándar, cómo ese estándar va a ayudar a resolver algo, cómo ese estándar va a ayudar a todos en la organización, a todos en el equipo, cómo ese estándar va a ayudar a cumplir nuestro propósito, nuestros objetivos. Y por eso es ayudar a que el grupo pueda trabajar y entender claramente el estándar. Entonces, proponer el estándar. El segundo es verificar el estándar. Verificar tiene que ver con asegurarse que todos estén de acuerdo y que están de acuerdo en el estándar y que es razonable y que realmente contribuye a la efectividad de lo que queremos hacer, de lo que queremos promover, de que es de bienestar para todos. Y la tercera subetapa de definir estándares es generar el compromiso en el equipo, en la gente. Voy a dar algunos ejemplos de cómo podría ser esta definición de estándares. Voy a dar 3 ejemplos específicos. Primer ejemplo, voy a suponer que estoy enfrente de mi equipo y entonces lo que voy a hacer es que estando enfrente de mi equipo voy a decir lo siguiente. Con el propósito de que todos trabajemos mejor juntos, sugiero que todos pongamos nuestros teléfonos en modo de silencio y que no los utilicemos durante las juntas. Si alguien necesita contestar una llamada o revisar mensajes, él o ella pueden hacerlo saliendo del salón. Claro, si esto es urgente o si es extremadamente importante que lo realicen en ese momento. Si no, esperarán a que termine la junta para contestar. Esto nos va a ayudar a que las juntas sean más productivas, que podamos ser más enfocados en la junta, que podamos ponernos atención y que podamos utilizar menos tiempo en las juntas para poder realizar el resto de nuestras tareas y nuestra gestión del día. Entonces, ese es un ejemplo de cómo estamos estableciendo una solicitud o estamos proponiendo un estándar, pero que no solamente una orden, sino es una propuesta para que todos la abracemos, para que participemos en el compromiso de ella. Otro ejemplo, muchas veces nos desviamos de trabajar en forma enfocada en tareas alineadas a nuestros objetivos. Ello hace que no seamos tan productivos y que nos retrasemos el logro de los mismos objetivos. Por ello propongo alinear nuestro trabajo diario
a estos objetivos por medio de reportar cada día nuestras actividades en esta plataforma que les propongo, o en esta aplicación que les propongo, o en este formato que les propongo, y ligar dichas tareas o proyectos o procesos que son aprobados y que están alineados a nuestros objetivos. De esa manera tendremos mucho más enfoque en realizar las tareas que tienen mayor prioridad y que pueden generar más valor. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo en realizar este compromiso entre todos? Nos va a ayudar muchísimo a ser más productivos y a cumplir nuestros objetivos como equipo, como empresa y en lo individual. Ese es un segundo ejemplo. Voy a hacer un tercer ejemplo. Uno de los problemas de productividad que tenemos es el uso de nuestro tiempo de manera efectiva y con enfoque en prioridades. Nos distraemos fácilmente y a veces nos perdemos en tareas que no generan valor. Pero he visto y he observado este problema, por lo anterior les propongo que utilicemos 1 hora a la semana, todos los viernes o todos los sábados, utilicemos 1 hora para programar de forma inteligente el uso de nuestro tiempo en prioridades de la siguiente semana, realizando un programa semanal de trabajo y asignando los objetivos y tareas prioritarias de la semana y asignando un bloque de tiempo durante la agenda para esa semana o para la próxima semana. Y subirlo a esta plataforma o subirlo a esta aplicación o subirlo a este formato. ¿Qué les parece si hacemos eso y nos obligamos o nos comprometemos a hacer eso? Y seguramente nuestro tiempo va a ser mucho más efectivo. Ese es un tercer ejemplo. Luego de realizar la solicitud o la propuesta de establecer esos estándares, siempre preguntamos qué les parece, ¿no? Y lo que queremos es identificar si hay alguna limitación, si hay alguna barrera para alguien, si les parece que interfiere con otro objetivo, con otra tarea, con otros recursos. Y ahí es donde entran nuestras capacidades de negociación para identificar y eliminar que las personas tengan barreras o ayudarles a que puedan cumplir cambiando la forma en cómo hacerlo, pero para que puedan cumplir el objetivo final, que es ser más productivos, dar seguimiento a las tareas, utilizar mejor el tiempo en las juntas, etcétera, etcétera. Entonces, la idea fundamental es tratar a la gente como adultos, explicándoles el contexto, haciendo una propuesta, revisando si hay alguna limitación, ayudando a solucionar esa limitación y comprometiendo a la gente, que es la tercera etapa, ¿no? Después de finalizar este proceso de negociación, vamos a pedirle a las personas que hagan un compromiso. Los castigos o los acuerdos no sirven de nada si no se convierten en compromisos. Lo que lleva a una persona a que se comporte de una determinada manera es su palabra, su integridad, cuando pone de antemano su integridad. Y si alguien que pone de antemano su integridad está constantemente faltando a su palabra, faltando a la integridad, pues probablemente es alguien que no queremos en el equipo. Preferimos a alguien que levante la mano y que diga que no puede porque tiene tal problema y que podamos trabajar con esa persona para solucionarlo, para ayudarle a que pueda cumplir con el estándar. Entonces, al final vamos a decir algo como esto en los ejemplos que he mencionado. Hemos acordado que mantendremos nuestros teléfonos en modo de silencio durante las juntas, que solo en caso de urgencia o extrema necesidad vamos a salir a contestar. ¿Estamos todos de acuerdo? Podemos hacer un trato y un convenio que esto siempre va a ser así. Y al final cerrar con un contrato. Este contrato es un contrato metafórico de lo que vamos a hacer, un contrato verbal. Entonces, este es el primer paso para construir esta cultura de productividad y de compromiso. Voy con el segundo paso, y el segundo paso tiene que ver con demostrar los estándares. Y ahora sí que es la clave de este proceso. Como líder debes dar el ejemplo, debes comportarte de acuerdo con el estándar. Si no lo haces, no solo vas a destruir el compromiso, sino también vas a destruir la integridad del equipo, eventualmente la cultura, ¿no? Nada genera más cinismo que un líder que dice una cosa y hace otra, en especial cuando él o ella fueron los que exigieron, precisamente los que propusieron el estándar. Entonces eso es increíblemente contradictorio y
es lo que hace que se baje la moral en un equipo, en una organización. Imagínate cómo es que después de solicitar una instrucción de no contestar el teléfono durante las juntas y poner el teléfono en modo de silencio, a ti mismo te suena el teléfono, ¿no? Y además lo contestas y ni siquiera te disculpas, ¿no? ¿Qué van a creer, pensar y sentir los miembros de tu equipo? No importa que seas el dueño o el jefe, al contrario, eres quien está mucho más obligado a poner el ejemplo. Por eso el paso 2 tiene que ver con demostrar los estándares. Demostrar los estándares es quizá la parte más difícil de ser líder porque incluye un proceso de transformación personal, de compromiso, muchas veces de cambio de hábitos, ¿no? Y es por eso que la razón muchos empresarios o jefes dejan este cambio para después y buscan generar transformación por otro medio que los comprometa menos, ¿no? Y se aplica un poco la metáfora, la pequeña historia que platiqué al inicio de este audio. Entonces, pues ese es el segundo paso. El tercer paso, y es muy importante para cerrar, es exigir los estándares. Es tan importante demostrar los estándares como exigir que otros hagan lo mismo. Si no lo haces, vas a destruir el compromiso y la integridad del equipo con tanta seguridad como si tú mismo hubieras quebrantado el estándar. El líder puede cometer un error, pero no puede negarse a discutir el posible error sin destruir el estándar. Imagina cuál sería el efecto si luego de que transcurran 5 minutos de la junta y después del acuerdo claro de poner el teléfono en modo de silencio y no contestar, tu teléfono suena o el teléfono de alguien del equipo suena y alguien contesta el teléfono y el líder no le dice nada a esa persona. Porque a lo mejor no quiere herirlo, porque a lo mejor es un muy buen empleado, porque a lo mejor es muy responsable, da más, ¿no? Y eso nos pasa mucho a los empresarios, como alguien vemos que se queda horas extras, siempre está al pendiente, le echa los kilos, se pone la camiseta, entonces a esa persona no le exigimos igual, pero el efecto que surge o que implica alrededor del equipo y de la empresa es fatal. Por eso tenemos que acompañar el demostrar los estándares con exigir los estándares. No solo el líder debe ser el guardián del estándar, y esto es lo que le llamamos o le llaman el exigir al cuadrado, porque no solo es el líder quien debe ser el guardián del estándar, sino también todo el equipo todo el equipo debe vigilar el cumplimiento, ya que el vigilar el cumplimiento tiene que ver con comprender que es para beneficio de todos, del bien común de ese espacio social. Por eso es muy importante que todos los miembros del equipo se sientan empoderados y comprometidos a exigir el cumplimiento del estándar a cualquiera otro miembro del equipo. Es muy importante que se genere ese tipo de cultura porque en realidad no es un tema personal, es un tema para beneficio de todos. Y esto es así porque la promesa de comprometerse de acuerdo con el estándar no solo es para el líder, sino también para todos los miembros del grupo. Entonces, el rol del líder no es solamente exigir el cumplimiento del estándar, sino también procurar el exigir que cada uno de los miembros demande el cumplimiento al resto de los miembros, demande el cumplimiento de ese estándar al resto de los miembros del grupo, del equipo, de la empresa. Muy bien, pues estos son los 3 pasos de un líder para construir una cultura fuerte a través de establecer estándares, a través de demostrar los estándares, a través de exigir el cumplimiento de esos estándares. Por eso te quiero dejar una tarea para que empieces a procurar implementar estos 3 pasos en tu empresa, en tu equipo. Las tareas son, obviamente, definir esos estándares. ¿Qué tipo de estándares te gustaría definir que pueden ayudar a la productividad, que pueden ayudar al compromiso, que pueden ayudar a la efectividad de las tareas, de los logros, que pueden ayudar a mejorar las relaciones entre los miembros de tu equipo? ¿Qué tipo de estándares, qué tipo de compromisos tendrías que proponer, ¿no? ¿Cuáles son las incidencias más frecuentes y cómo un estándar podría solucionar esas incidencias? Y después de definirlos y escribirlos en una hoja, la idea es llegar a acuerdos con los miembros de tu equipo, llegar a acuerdos, proponer y pasar este proceso que acabo de decir.
Entonces, pues te dejo esta tarea, escríbeme, me gustaría mucho saber cómo te fue con este reto de establecer los estándares y de convertirlos a compromisos con tu equipo y mantener demostrando tú con el ejemplo, pero también exigiendo que se cumplan estos estándares. Entonces, escríbeme en nuestras redes sociales, mi correo electrónico mbustos@elevate.com.mx. Hazme saber cómo te fue. Es una tarea que te dejo si estás escuchando esto y estás convencido de que cambiar o fortalecer la cultura de tu empresa va a ser un recurso y va a ser un activo muy importante. Entonces tienes que empezar con establecer estos estándares y promoverlos. Por cierto, esta estrategia de fortalecer la cultura está muy enfocada a las empresas, pero por supuesto que puedes hacer este ejercicio también en cualquier espacio social. Lo puedes hacer con tu esposa, con tu familia, con tus hijos, con tu familia, qué tipo de estándares quieres promover, con tus vecinos, con tu comunidad. Esto lo puedes expandir o lo puedes llevar a otros terrenos. Entonces, comparte este contenido que puede ser valioso para muchos líderes que buscan fortalecer sus equipos. Comparte con tus compañeros, con tus amigos, con tu esposa, con tu familia y nos escuchamos en el siguiente episodio en este programa de Empresario en la Era Digital. Esto ha sido una emisión más del podcast Empresario en la Era Digital, conducido por Mauricio Bustos Eguía, fundador de Elévate y especialista en transformación digital de las empresas, creado para quienes desean elevar sus negocios, modernizar sus procesos, crear mayor riqueza y tener alto impacto. Te invitamos a compartirlo con tus colaboradores, colegas, proveedores y aliados, y a que participes en esta conversación en nuestras diferentes plataformas: www.elevate.com.mx, por iTunes o Spotify.